Muy bien, buenas tardes hermanos y hermanas, gracias por estar acá. Damos por iniciada esta clase en el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Hoy tendremos la clase de Juventud Divino Tesoro para hacer historia familiar y está a cargo hermana Silvana. Hermana Silvana, es su tiempo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si yo puedo comenzar a hacer mi presentación desde el principio. Bien, vamos a ver qué se me fue. Algo que me gustó muchísimo, primero, bueno, es el título, ¿no? Em, Pensar en esto, digo, como docente de literatura, es como es imposible no poder asociar este título con a quien se le atribuye, ¿no? Con el autor de esta frase, Juventud Divino Tesoro, Rubén Darío. Y más que nada lo que quiero compartir hoy con ustedes, les dejé acá anotado cuál es la fuente, ¿sí? La historia familiar, los templos y la obra misional. Dice, poderosos compañeros en el recogimiento de Israel. Y si bien esto que pensaba en el mensaje de la hermana Beatriz, ¿no? Que decía de que si bien está dedicada a los jóvenes, pero bueno, ¿quién de nosotros los mayores no añoramos y no atesoramos esa juventud en nuestros corazones? Con lo cual digo, estamos todos en lo mismo. El espíritu es joven. Y el Elder Bednar dice, la línea divisoria artificial que tan a menudo trazamos entre la obra misional y la obra de historia familiar y del templo está desapareciendo. Entonces dice, hay una línea divisoria. Dice, esta es toda una gran obra de salvación. Entonces digo, qué bueno que puedan entrelazarse, que puedan unirse, que aparezca lo de templo e historia familiar, que aparezca también obra misional. Cuando leía esto, buscaba y algo que realmente me impactó muchísimo porque tenía guardado en un rincón de mi corazón algo que también a mí me llevó a atesorar el mensaje que los misioneros, digo, como parte de la obra misional, en su momento compartieron conmigo. En otras oportunidades, bueno, yo compartí en alguna clase que cuando era pequeña, tenía 8 años, perdí a mi padre y como también suelo decir, mi padre cruzó el velo. Y realmente es como extrañé mucho la partida de mi padre porque había muchas cosas que no entendía, que no comprendía y en verdad lo extrañé horrores. Cuando llega el mensaje acerca de que Jesucristo había estado en las Américas, pero que ese mensaje venía acompañado con esto de que podíamos hacer la obra por nuestros seres queridos y que si estábamos separados era por un cierto tiempo, en verdad a mí me impactó. Desde que mi padre, digo, cruzó el velo, pasaron 10 años, 18, 19 años, es cuando conocí el Evangelio y recordé en este tiempo, mientras preparaba la clase, que me encantaba escribirle cartas y contarle cuánto lo extrañaba. Y en verdad lo extrañaba. Que me costaba entender por qué se había ido, por qué nos había dejado. Cuando los misioneros compartieron ese mensaje acerca de que se podía hacer la obra, realmente mi vida tomó otro giro. Entonces, cuando acepté el Evangelio, no solamente fue por tener la total certeza de que Jesucristo había estado en las Américas, que había enseñado, y que ese Jesucristo era un Jesucristo resucitado, sino también era pensar en esto, que me estaban dando la oportunidad y la posibilidad de reencontrarme con mi Padre. Entonces yo puedo testificar de que la línea divisoria artificial que tan a menudo trazamos entre la obra misional, la obra de historia familiar y del templo está desapareciendo.
Para mí desapareció cuando estuve en la misión, cuando una hermana obrera del templo me ayudó a completar los papeles y enviamos en esa época al lago Salado. Y cuando yo volví y finalicé mi misión, estando en mi casa recibí la confirmación de que mi padre había sido bautizado y que estaba confirmado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces digo, hay algunas cosas que nosotros necesitamos aprender. Y siempre se nos habla acerca de un plan. Entonces lo que sí voy a pedir es si alguien me puede ayudar con esto, si alguien puede leer. Yo, Quiero hermana, yo leer lo leo. aquí, Yo ok. lo leo. Dice, partes del mismo plan. Dice, las personas tienen un deseo innato de saber algo sobre sus antepasados, dijo el presidente Russell M. Nelson. Eso se convierte en una oportunidad natural para nuestros misioneros. Ese deseo innato proviene de Dios y es un medio poderoso para volver el corazón hacia los antepasados que están esperando recibir las ordenanzas del templo. El conectarse con esos antepasados sirve para preparar el corazón de los vivos para recibir verdades eternas, llevando así a las personas de ambos lados del velo al templo. Bien. Hermana Beatriz, ¿usted tiene alguna experiencia en cuanto a esto? Algo que le impacte, así como a mí me impactó esto cuando comencé a leer y pensé en mi padre. ¿Tiene algo, alguna experiencia, algo muy, no digo cortito porque compartir lo nuestro requiere su tiempo, pero bueno, algo que usted sienta de compartirnos en Sí, este momento? más bien, hermana, cuando usted comenzó a compartir su experiencia me hizo recordar la mía también, porque ayer también se habló justamente. Yo también soy conversa, yo conocí a la iglesia a los 30 años, pero también fue un momento muy difícil, fue el fallecimiento de mi mamá. Mi mamá fallece en abril y yo conozco la iglesia o las misioneras me predican en septiembre. Yo estaba de verdad muy mal, y me hablaron justamente, como yo también todavía era soltera, yo era muy apegada a mi mamá, entonces cuando me hablaron de que yo podía hacer algo más, porque yo en vida traté de hacer todo lo posible por ella, que me pudieran decir de que yo podía hacer algo más, en este caso por lo espiritual, ¿no? Su salvación, poder hacer ordenanzas, es algo que realmente, por eso sé eso del gozo, ¿no? Mi dolor se convirtió en gozo, entonces esa es una de las experiencias que a mí me marcó mucho y que hasta ahorita justamente hablando con una amiga me hizo recordar, entonces el saber este conocimiento, wow, y me ayudas también a seguir adelante, porque tenemos la promesa de que si, así como ellos del otro lado se están también progresando, nosotros también, ¿no? Es mi esperanza de que en su momento la volveré a ver, ¿no? Ya también cuando falleció mi papá, ya también, claro, me afectó bastante, pero ya no fue tanto, ¿no? Este conocimiento me ayudó mucho. Entonces, y lo que usted también decía con referente al Leder Bernard, también vi ese video, como también estoy en historia familiar, algo que en el proceso de mi aprendizaje para poder, dentro de mi llamamiento, me di cuenta que, y ayer traté de compartir también en una conferencia de barrio que hubo, la historia familiar tiene mucho poder porque habla de familias y cualquier persona que le hablan de familias y sobre todo que puedan vivir eternamente juntas, entonces hay mucho poder y entonces trato de justamente de compartir con los líderes primero que lo crean porque pasa, sí he visto de que si los líderes no lo tienen claro, definitivamente va a ser un poco difícil que ellos también hablen a las personas que están a su cargo. Entonces trato de lo posible, pero sí lo tengo un testimonio claro de esa verdad, lo siento siempre y que me ayuda a seguir y sobre todo me anima a seguir ayudando a otras personas, ¿no? A poder, pues a veces soy un poco intensa también. Entonces sí me ayuda, es algo que de verdad me llena mucho y escuchar siempre, de leer, sí, me encanta. Por eso también estoy tratando de aprender un poquito más de estas cosas, ¿no? Sé que nuestro Señor Jesucristo, gracias a Él, se hizo posible todo este plan maravilloso. Y Exacto. así me estoy con tan agradecida y lo comparto en nombre de Jesucristo, amén. Amén, muchísimas gracias. Yo sé que hay algunos jóvenes, por lo menos vi dos de Argentina, vi dos de mi estaca, que los vi por ahí conectados, mi sobrina y otro joven de otro barrio que también corresponde a mi estaca y pensaba en ellos, ¿no? Sé que están preparándose para
servir una misión y ¿cómo ven esto? Digo, para estos jóvenes, ¿cómo se ven pensando en esto de que puedan ellos también bendecir la vida de otras personas, ¿no? A veces pensamos que solamente vamos y predicamos el evangelio y nada más. El tema es que acá me está hablando de no solamente compartir el evangelio para los que están aquí, sino poder llevar este mensaje de amor y de esperanza y que tiene que ver con el templo y con la obra familiar, ¿no? No sé qué piensan estos jóvenes con respecto a este punto, que todo es parte del mismo plan. Si Paola o si el joven Busto se anima, Santiago. Si me dan un segundo, ahora hablo, estoy medio ocupadito. Sí. Bueno, Ahora reactivo el micrófono y hablo. dale. Pau, ¿te animás? ¿Hay alguien que está levantando la mano, hermano Murphy? Sí, creo que la oportunidad que los jóvenes tienen ahora para hacer la historia familiar es fenomenal. Nosotros la tuvimos también cuando estuvimos en los hombres y mujeres jóvenes, solo que con algunos recursos limitados, porque así era el programa. Pero con todo lo que Family Search ha avanzado, con todo lo que la historia familiar ha trabajado, ¿verdad? Y todo lo que la iglesia ha invertido, creo que es una oportunidad grande que tenemos. Ellos tienen el tiempo, tienen la energía, tienen el conocimiento y fueron predestinados para este tiempo. Y entonces, cuando yo trabajo con jóvenes y estoy tratando de enseñarles a hacer historia familiar, para ellos es muy fácil conectarse a ella. Obviamente teníamos lo que era la indexación y esto era como un limitante para ellos por la letra cursiva, pero participa, lo han tomado muy bien y van progresando muy bien. Entonces nuestra responsabilidad es involucrarnos en nuestros hogares, en nuestras noches de hogar, en nuestros llamamientos, en nuestras actividades, en todo lo que tenga que ver con jóvenes, debemos de involucrar la historia familiar siempre. Si vamos a una mutual, es importante que los pongamos a hacer participa. Si van al templo a hacer bautismos vicarios, que lleven sus propios nombres, ¿verdad? Si van a una noche hogar, que enseñen a su familia, ¿verdad? Que envíen nombres al templo, que busquen antepasados. Y creo que podremos tener a ellos mucho más ocupados que cualquier otro juego que puedan tener en su casa. Excelente, muchísimas gracias, hermano Murphy. Dice, a menudo utilizamos la frase el espíritu de Elías para describir el interés y el amor de las personas por sus antepasados. El presidente Nelson dijo que esta es una manifestación del espíritu que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Eso explica el motivo por el que muchas personas, y creo que en esto estamos la hermana Beatriz y yo, que hemos compartido ya parte de nuestra experiencia, dice, muchas personas sienten intensa satisfacción cuando descubren información sobre sus antepasados, o bien como en nuestro caso, que se haya realizado la obra por ellos. Así como la mayoría de las personas tienen un sentido innato de que la familia es lo que más importa en la vida, también saben que la familia incluye necesariamente a los que han partido antes. A medida que aprenden más sobre esos familiares que han fallecido, sus corazones se vuelven gozosos hacia ellos, para incluirlos. Esta no es simplemente una respuesta emocional, sino que a menudo es una respuesta espiritual guiada para el Espíritu Santo. De los hermanos que están conectados, ¿alguien tiene este sentimiento, alguna experiencia que tenga, que haya vivido, que haya sentido? Ese sentimiento de decir, bueno, ese gozo, ¿no? Porque creo que la hermana Beatriz dijo, ¿no? Convertir el dolor en gozo.
¿Alguien que quiera compartir algo? Hermanita, yo puedo. Bueno, Yo igual soy conversa, hace treinta y mm, tantos años. En ese tiempo tenía uno que cumplir un año para asistir al templo, para llegar a hacer las ordenanzas. Y cuando yo estaba escuchando a los misioneros, mi padre, mi esposo había fallecido un año antes que mi padre y mi padre acababa de fallecer. Cuando conocí a los misioneros tenía escasamente, no, veníamos de sepultarlo cuando yo vi a los misioneros. Entonces ya empezamos a platicar y empezaron las charlas y cuando me hablaron de que las familias podrían ser eternas, me invadió una sensación, un sentimiento grandísimo que yo dije, no, pues yo tengo que ser parte de esa familia eterna o tengo que estar otra vez con mis seres queridos. Y ellos me empezaron en la charla a decir y todo, y me dijo, hermana, en un año usted puede ir a hacer esas ordenanzas. Hermana, me puse a trabajar, pero muy fuerte, recabando datos. Yo nunca había escuchado eso, yo no sabía lo que era. Y yo ni por la mente me pasaba de que, bueno, dije, pues ya se murieron, ya. Eh, ver que las fechas de su fallecimiento, de su nacimiento, de todo, ¿no? Entonces, para mí fue un gozo tremendo y fue trabajar con entusiasmo y con felicidad para lograr que al año el elder me dijo, yo voy a estar pendiente de usted y yo la voy a acompañar hasta el templo a hacer sus ordenanzas. Pues se llegó el día y me pasaron muchas cosas, pasé por muchos problemas muy fuertes para poder salir de viaje, pero todo se logró, hermanita. Pude recabar datos, llegar y todo. Y cuando se hizo todo, cuando me seguí con mi esposo, mi hijita con nosotros, seguíamos a mis padres, con sus padres, y estuve en el salón celestial y vi esos espejos que representan la eternidad. El espíritu me hizo entender que ellos ya habían aceptado y que yo los podía ver cuando yo partiera de este mundo. Es una sensación tan hermosa, hermana, que de veras que solamente el que lo experimenta lo sabe. Por eso, los jovencitos que nos están escuchando, los invito a que lo hagan. Es algo tan maravilloso, porque nunca de los nunca nos podremos olvidar de nuestros antepasados. Siempre van a estar en nuestros corazones, siempre van a vivir en nosotros. Y ese legado va a ir de generación en generación cuando se casen a sus hijos, a sus nietos, porque a mí así me ha pasado, hermano. Y ese es mi testimonio que se los comparto en el nombre de Jesucristo. amén. Muchísimas gracias, hermana Irma, excelente. ¿Alguien que pueda leer esta diapositiva, por favor? Aquí leo, hermana. ¿Cómo se pueden unir esas actividades complementarias? La historia familiar, la obra misional y la obra del templo se deben utilizar juntas. Dado que nuestro profeta pone hincapié en el que el recogimiento de Israel en ambos lados del velo es la obra más importante que se lleva a cabo en el mundo en la actualidad, no es difícil imaginar que la historia familiar sea un don profundo enviado por el cielo para ayudarnos a compartir el Evangelio con los demás. Bien, muchísimas gracias, hermanita. Bueno, aquí aparecemos nosotros, digo, como miembros. ¿Qué podemos hacer? Y digo miembros, y no nos está diciendo de determinada edad, ¿no? Nos está como que nos está llevando a todos. Eh, Esto también me impactó muchísimo cuando leía esta información, porque en realidad digo, esta fuente es como a veces pensamos y a veces decimos, bueno, no, le corresponde a ellos, le corresponde a unos, le corresponde a otros, pero acá dice miembros, ¿no? Y yo creo que si tuviésemos que pensar, somos todos los que estamos acá. Cuando conocí los misioneros, algo que a mí me impactó muchísimo era que ellos siempre andaban con una foto de sus familias, ¿no? Eh, porque les parece que ellos siempre llevan una foto de su familia. Pienso que es para no sentirse tan alejado de la familia. Ujú. Digo, ahora ya pueden hablar con ellos según las áreas, a veces una vez a la semana, pero en aquel entonces pues solo podían hablar con sus mamás el 10 de mayo y en la Navidad. Entonces yo pienso que sí se sentían, la verdad, muy lejos de casa. Ujú.
¿Por qué otra cosa puede ser? ¿Qué les Pienso es parece? como que pienso que es como que les anima a seguir adelante, porque yo no he ido a una misión, pero siempre he podido ver, a veces las misiones no son tan fáciles, ¿no? Pero creo que recordar o sea, en este caso ellos que recuerden su familia es como que les ayuda a esforzarse, ¿no? Porque también eh, su mismo apellido, ellos llevan el apellido de su familia, ellos están representando no solamente al Señor Jesucristo, sino también a su familia. Entonces, toda esa combinación de cosas, ¿no? Que se acuerdan de su papá, de su mamá, de que tienen muchas, que sus padres quieren que ellos terminen la misión, que sean valientes, todas esas cosas, bueno, tengo una idea, ¿no? Entonces, eso pienso que les ayuda, ¿no? Y a cualquiera, creo que a cualquiera de nosotros donde estemos, si viajamos, no sé, siempre pensar en nuestras familias como un lugar, valga decir, un lugar de que nos ayuda a estar fortalecidos, ¿no? Sabemos que hay personas que nos aman, en este caso nuestra familia, entonces siento que todas esas cositas como que nos ayuda también a seguir, claro, nuestra fe en el Señor, pero también necesitamos nuestra familia y creo que también por eso les ayuda a los Bien. jovencitos a tener la foto de su Todo lo familia, ¿no? que, todo lo que están compartiendo es válido, hermano Murphy. Solo rapidito, yo siempre digo, cuando voy con un médico, y si el médico no tiene una buena condición física, siempre le puedo decir, no me diga que tengo que tener una buena condición física si él no la tiene. Entonces, los misioneros generalmente andan una foto de su familia para poder demostrar que este evangelio nos da gozo y nos da eternidad y mucha esperanza. Muchas gracias, hermano Santiago. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Ok, ya que estábamos hablando un poco de historia familiar, me hizo acordar hace una semana que tuve un campamento y una de las actividades era hablar sobre nuestros pioneros en la iglesia. Y como dice acá la imagen, utilice relatos familiares para iniciar una conversación. La actividad se basaba en mostrar la foto, ¿no? Del pionero de tu familia. Y como decían, ¿no? Los demás, qué testimonio fuerte es hablar sobre nuestros antepasados, eh, las, las pruebas que tuvieron que pasar para, para que nosotros hoy en día estemos donde estamos. Y me gustó también las palabras de una mujer, ahora no me acuerdo el nombre, que hablaba de la importancia de hacer la obra vicaria y del consuelo que significa eh, saber que nos esperan, que podemos obrar por ellos. Y también acordarme un poco, ¿no? De la diferencia que es el perder un ser querido sin conocimiento del Evangelio y, y teniendo conocimiento del Evangelio, porque se afronta de diferente manera. Claramente siempre para los que estamos acá es triste perder a alguien, pero ya cuando tenemos el conocimiento es, no sé si decirlo gozoso, pero es esperanzador saber que nos esperan. Y Claro. eso quería decir. Muchísimas gracias, hermano Santiago. Fíjense que acá dice miembros. Qué linda invitación para nosotros también, porque siempre pensamos, bueno, ¿por qué los misioneros, no? Llevan una fotografía y coincido con todo lo que ustedes aportaron. Qué lindo que nosotros como miembro también podamos tener en nuestras billeteras, en nuestro bolso, foto de nuestras familias, porque no sé que no haya personas con las que nosotros podamos cruzarnos y que para ellos realmente sea importante también la familia. Y si utiliza relatos familiares, el conocimiento que usted tiene de su propia familia lo faculta de manera perfecta para entablar conversaciones con otras personas acerca de su familia. Ustedes fíjense que en cualquier diálogo que uno puede tener, no importa en el lugar que estemos, siempre terminamos hablando de nuestra familia. Su ofrecimiento de ayudarles a aprender más sobre su familia puede profundizar su relación y quizás al final los conduzca a un sendero de importancia eterna.
Pensaba en esto porque digo, gracias a estos misioneros que en su momento compartieron algo pequeñito, pero que realmente de consecuencias eternas, a mí me cambió la vida. Me ayudó a tener toda la esperanza, el dolor, en su momento desapareció y se transformó en gozo. Pensaba en esto, mi madre hace 10 años que cruzó el velo, 9 años, y sin embargo, como decía la hermana Beatriz, fue muy diferente la mirada que tuve. Y yo sabía que ella se estaba yendo. Y el sentimiento que tengo es de haberle ayudado porque, bueno, ella tenía mucho miedo porque no sabía qué había del otro lado del velo. Pero hacerle sentir de que en algún momento nos íbamos a volver a encontrar fue maravilloso para ambas. Entonces, cuán importante es esto, que podamos valorar todo lo que tiene que ver con nuestra familia. Bueno, ya nos vimos en el aspecto de miembros. Vamos a ver como futuros misioneros. Pensamos en nuestros jóvenes. Hay hermanas, hermanos que están sirviendo también misiones de servicio. Hay hermanos que, bueno, están sirviendo en los templos. Vamos a ver para aquellos que anhelan, ¿por qué no? Digo, ser futuros misioneros, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos sugiere con respecto a esto. No sé si alguien que pueda leer, compartir. Hermanita, dedique algunos momentos a participar en la obra del templo y la historia familiar. ¿Sí se escucha, hermana? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí, hermana. Perfecto. Perdón, no sé si se escucha. Los escucho cortado. Si alguien puede leer porque se escucha corto, por favor. Bueno, alguien que pueda ayudar. Claro que sí, hermana. Dedique algunos momentos a participar en la obra del templo y de historia familiar, aunque esté ocupado mientras se prepara para la misión. Abra una cuenta de la iglesia como misionero. Le hará falta por varios motivos, entre ellos para tener acceso a su historia familiar en familysearch.org. Aprenda relatos sobre sus antepasados y prepárese para compartirlos. Si tiene un templo cerca, lleve algunos nombres de familiares al templo. Y si no fuera así, prepare nombres para que otras personas los lleven al templo. Comience ahora a aprender acerca de Family Search y otros recursos. Ujú. Bueno, ¿qué nos querrá decir esto, hermana Irma? ¿Qué le parece? Bueno, me encanta esta, pues estos consejos porque como pues ya decíamos anteriormente, ¿verdad? Los jóvenes están fuera de casa y pues siempre hay momentos en que ellos sienten esta lejanía de sus seres queridos y al poder tener accesible Family Search, pues nos damos cuenta que no estamos tan lejos. Quienes han partido, como decían ustedes, pues ya no es tanto el dolor, no es la creencia que teníamos antes de que pues murieron y ya se fueron para siempre. Aprender estos relatos y estas historias y poderlas compartir, ya sea en nuestros recuerdos o con las personas a las que servimos o enseñamos, nos hace sentir cerca de casa, porque dicen que recordar es volver a vivir. Entonces pienso que son consejos muy importantes que nos unen como familia, porque debemos de estar unidos aquí si queremos estar unidos por las eternidades. Excelente. Muchas gracias, hermana Irma. Pensaba en esto, ¿no? No sabemos en qué momento podemos bendecir la vida de alguien. Por eso yo estoy tan agradecida por todo lo que tiene que ver con historia familiar, con aprender, con prestar más atención a esto, porque a veces pensamos que solamente trabajamos para nosotros mismos, pero no podemos saber en qué momento podemos bendecir la vida de alguien más. Con mayor razón digo, para quienes se están preparando para servir en una misión, poder tener este conocimiento es fundamental. Entonces,
es pensar en esto, digo, qué valioso en el sentido de decir, bueno, si yo tengo una experiencia, si yo sé cómo hacerlo, puedo llegar a alguien por este medio. Vamos a ver, hay misioneros que actualmente prestan servicio. Dice, consulte con su presidente de misión para ver si la participación personal en la obra de historia familiar y del templo es apropiada en su misión. Dice, estas son algunas de las cosas que se aceptan en cada misión. Hablar sobre las familias, el deseo universal de pertenecer y conectar hace que sea una manera natural de iniciar una conversación. En mi época de misión era basarse en creencias comunes. Como yo les decía al principio, es como, ¿quién no tiene una familia? ¿Quién no va a sentir aprecio, amor infinito? ¿Quién no va a querer estar con su familia por tiempo y eternidad? Ayudar a los investigadores a aprender de qué forma sus familias pueden estar juntas para siempre. Testificar de las bendiciones del templo. Alentar a los miembros recién bautizados a participar en la obra de historia familiar y del templo. Fíjense cuántas cosas se pueden hacer. Y digo, este domingo, es decir, ayer tuvimos el bautismo de una hermana y estuvimos hablando con las hermanas acerca de hacer nuestra reunión como parte de la Sociedad de Socorro y la alegría de esta hermana de saber que va a participar y va a trabajar en su propia historia familiar, la verdad que no tiene precio. Entonces digo, hay muchas cosas que podemos hacer. Vamos a ver si tenemos consultores de Templo de Historia Familiar. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Alguien que pueda leer? Consultores de Templo de Historia Familiar. Tenga en cuenta que usted también puede desempeñar un papel clave en el proceso de conversión y retención de los miembros nuevos de la Iglesia. Si fuera un misionero hoy en día, dijo el presidente Nelson, mis dos mejores amigos en el barrio o la rama donde prestará servicio sería el líder misional de barrio y el consultor de templo y de historia familiar de barrio. ¿Qué querrá decir esto, hermana Vanessa? Que los consultores de templo y el líder misional son bien importantes en un barrio, en una rama, porque ellos son los que ayudan a los misioneros de tiempo completo a poder hacer actividades para los nuevos conversos y también para aquellos que, a pesar de que ya tienen algunos meses en la iglesia, se siguen animando. Por eso es que es bien importante las noches de hermanamiento. Recuerdo que este domingo que pasó, entonces habían como 6 misioneros, fue una alegría. Entonces dice un hermano, ¡hala, tantos misioneros! Entonces estaba diciéndole a un hermano, ay hermano, es que ellos son la clave de que todos estemos con ese buen ánimo siempre, ¿verdad? Porque los misioneros tienen esa energía, ese entusiasmo que a veces nosotros pues ya se nos ha olvidado o lo perdemos, ¿verdad? Ujú. Muchísimas gracias, hermana Beatriz. Estaba hablando, me hizo recordar lo que pasa de que como, o sea, yo soy consultora pero destaca, yo voy una vez al mes a mi barrio. Mi esposo me da risa porque como yo soy bien animosa, así, entonces había una hermana que estaba conociendo la iglesia y yo siempre cuando conozco, o sea, conozco a las personas recién, bueno, también tengo facilidad de hablar con cualquiera, la verdad. Entonces, le digo, ya hermana, ¿qué tal? Le no preguntándole un poquito, generando como confianza. Y le digo, y le han hablado de historia familiar y a veces no le hablan, hermana, y ahí sí me da un poquito de cosa, ¿no? Acá en esta zona de acá de mi estaca, sí he visto misioneros que no sé cuál es en esa parte, pero no les, o sea, le hablan, pero quisiera que, por ejemplo, aprendieran a usar un poco la plataforma, ¿no? O esto, pero bueno. Entonces yo le digo, hermana, y no sé qué, y uno genera esos lazos, ¿no? Entonces con ella, por ejemplo, le ayudé ¿no? a crear su cuenta, todas esas cosas, pero siempre veía, aprovecho siempre en mi esposo, sobre todo, me da risa, me trata de presentármelas, entonces, y me dice, ya, ella es mi esposa, ¿no? Le dice, y sí, hermanas, como le dije antes, ¿no? O sea, es muy poderosa esta herramienta. Creo que
en general debemos ser más conscientes, tanto los misioneros también para que aprendan, porque a veces, por ejemplo, en mi estaca a veces no hay muchos consultores, entonces imagínense hasta que encuentren un consultor y sería ideal, claro, pues más que todo en mi estaca, no sé cómo serán las otras estacas ¿no? Pero sí que aprendan también a utilizar ¿no? La plataforma de Family Search para que si es posible a medida le vayan enseñando, ingresando. Y sabemos de que no necesita ser miembro para tener una cuenta de Family Search. Ya cuando en este caso ya se le crea, ya cuando se vuelvan miembros solamente se le ingresa el código de miembro nada más, ¿no? Ujú. Pensaba en esto, ¿no? Digo, qué riqueza sería si pensamos en nuestros jóvenes. Digo, bueno, por lo pronto hay un par de jóvenes acá escuchando esta clase. Poder llevarse, digo, en su valija misional, o en su mochila misional esta información sirve muchísimo. Yo sé que son jóvenes que van al templo, sé que son jóvenes que hacen obra, sé que trabajan en su historia familiar. Sé que van con tarjetas al templo, hacen bautismos. eh, Digo, llevar en la mochila misional esta información es valiosísima. Hermana Lucrecia. Hermanita, fíjese que nosotros vamos a llevar a cabo, perdón, una actividad a nivel de estaca y vamos a enfocarnos en historia familiar. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que no han conocido el Evangelio por medio de historia familiar? Vamos a prestar la capilla que está a la par del templo y el centro de historia familiar y ahí vamos a llevar a cabo esa actividad. Entonces, se nos pidió que oráramos para saber qué actividad podíamos hacer nosotros para ayudar como estaca en la obra misional. Y orando sentimos que era historia familiar, ¿verdad? Nos enfocamos siempre en predicar el Evangelio, pero si utilizamos historia familiar para ayudar a las personas que no conocen del Evangelio de Jesucristo, se interesan mucho por saber de sus antepasados y es un medio para que puedan conocer el plan de salvación y el Evangelio de Jesucristo. Solamente. Excelente, muchísimas gracias por lo que acaba de compartir. Entonces digo, pensaba en esto mientras le escuchaba, hermana Lucrecia. Nosotros, bueno, cuando tenemos a los misioneros a almorzar acá en casa, mi esposo, yo siempre estamos hablando acerca de historia familiar y siempre le decimos esto, ¿no? De qué valioso es poder tener esta información porque es una manera de llegar a ellos. Entonces a veces es como hacemos alguna práctica, invitamos, animamos para que ellos lo puedan hacer. Hace unos cuantos meses hubo una familia entera que se bautizó y creo que se los motivó de tal manera a ellos con respecto a la historia familiar que en realidad digo, el trabajo que hicieron los misioneros, solo ese par de compañerismo con ellos, fue impresionante porque creo que a la semana siguiente ya estaban ellos con sus cuentas, abriendo ellos mismos sus propias cuentas, haciendo ellos mismos su propia historia familiar. A veces pensamos que somos los que tenemos que llevar el mensaje y a veces simplemente con el hecho de decir que podemos volver a estar con los que se fueron, es como hacer el clic para que ellos puedan avanzar. Dice, según sea apropiado, ayude a los misioneros a hablar a las personas sobre la historia familiar y el propósito de los templos. Ofrézcase para ayudar a esas personas a empezar su propio árbol genealógico. Cuando sea propicio, anime a los misioneros a llevar a las personas al centro de historia familiar. A medida que los investigadores se preparan para su propio bautismo, los misioneros pueden animarlos a prepararse para ser bautizados en el templo por sus antepasados. Ayude a los miembros recién bautizados a seguir descubriendo su historia familiar. Forme parte de la alegría que sienten por las oportunidades que ahora tienen de bendecir a generaciones de familiares. Aliéntelos a mantenerse dignos de las bendiciones del templo. De eso yo no tengo la mínima duda. Puedo dar testimonio de ello hablando en el caso de de esta familia, hablando y aprendiendo a subir recuerdos,
a grabar audios, a trabajar en su propia historia familiar. Es impresionante lo que pudimos generar en estas hermanas. Hay una escritura en Doctrinas y Convenios y si alguien puede comenzar a leer, por favor, la diapositiva. En Doctrinas y Convenios 88, 73, el Señor dijo, he aquí apresuraré mi obra en su tiempo. Bien, y vamos a ver de qué manera apresuró o apresura un número cada vez mayor de templos y su cercanía a los miembros de la iglesia. Obra misional por todo el mundo, misioneros que constantemente están saliendo a servir. La explosión de la disponibilidad de información sobre nuestros antepasados, todo lo que tiene que ver con la tecnología, el desarrollo de tecnología poderosa para encontrar, organizar y compartir esa información. Un deseo real y cada vez mayor entre los hijos de Dios en la tierra por descubrir quiénes son y conectarse con sus familias, pasadas y presentes, así como con la tierra de sus antepasados. Entonces, fíjense todo lo que se está generando en este tiempo, cómo y de qué manera, ¿sí?, se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Y lo dijo a través de su profeta. Dice, nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna. Qué bendita oportunidad tenemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo que viven en los últimos días de ser los ayudantes del Padre Celestial para recoger a sus hijos. La invitación, comenzamos esta clase pensando solamente en esto de juventud divino tesoro. Pero acá dice todo significa todos. Y pensar en todos somos todos los que estamos conectados acá, los que vayan a ver esta clase. Todos significa todos. El elder Kevin Hamilton, un 70 autoridad general, dijo ministrar a todos mediante el templo y la historia familiar. En este contexto, dijo él, todos significa todos los hijos del Padre Celestial, miembros de la iglesia, activos y menos activos, niños, jóvenes, jóvenes adultos solteros y los que no son de nuestra fe. Todos, literalmente, significa todo. ¿Y alguien puede leer esta cita? Él citó las enseñanzas del presidente Russell M. Nelson de que el recogimiento del Israel esparcido es la más grande obra sobre la tierra y que siempre que ustedes hacen algo para ayudar a alguien en cualquier lado del velo y dan un paso adelante para hacer convenios con Dios y recibir las ordenanzas necesarias del bautismo y del templo, ustedes están ayudando al recogimiento de Israel. Es así de simple. Para pensar, para meditar y actuar. ¿Alguien quiere Hermana, compartir algo? Sí. sí, si no me está haciendo pensar, justamente ayer el que le comentaba la conferencia que hubo, lo que pasa que todavía, a lo menos en este lado de, bueno, de Sion se puede decir, la historia familiar todavía no hay esa, no, siempre se piensa que lo hacen mayores, que es de muertos, todavía no hay, en este lado de mi estaca no hay todavía ese entendimiento y claro, es algo que sí tengo que comenzar a trabajar, ¿no? Pero ahorita nos está haciendo acordar usted con esto es de que debe ser, o sea, y es una gran herramienta, pues, para poder ministrar. Justamente estoy tratando de implementar, por ejemplo, capacitar a las hermanas y hermanos ministrantes para que ellos también puedan llegar con los hermanos. Lo que pasa que hay algo que siempre me ponía a pensar, porque antes estaba en la presidencia de la Sociedad de Socorro de Mixtaca,
de que a veces uno visita a alguien y a veces uno siempre pregunta, bueno, acá, ¿no? ¿Cómo estás? Y normalmente te sale muy directo, bien, ¿no? Y a veces la persona no está bien, ¿no? Entonces, a veces es difícil como llegar a otro tipo de conversación porque como que eso se cierra, ¿no? Pero justamente cuando uno le habla de la historia familiar, o sea, ¿no? De, ¿no? Si tiene su cuenta familiar, entonces cositas, ¿no? Lo que uno les puede preguntar, entonces ya le cambia, o sea, y se genera hasta lazos de confianza, ¿no? Y que pueda ser posible de que la administración se cumpla la administración, ¿no? Entonces, es algo en que le he pensado, pero sí tenemos que ayudar a las personas, en general a los hermanos, de que cambien un poco la visión con referente a la historia familiar. Y recordando que desde el año pasado, desde a los 8 años, también los niños también puedan hacer envíos. Entonces vemos que la obra realmente se está apresurando. Entonces debemos, en este caso en Mixtaca, ¿no? Ayudar a entender un poquito más de esta obra que es muy necesaria. Si es bien cierto, me he dado cuenta que es la parte final, se podría decir, del trabajo, pero no debe ser lo último o dejarlo por último, ¿no? Porque en el proceso de que aprendemos, sí debe ser así, pero no es lo último, ¿no? Más bien debemos ya cambiar esa mentalidad, ¿no? Bueno, en esta parte de acá de Mixtaca, ¿no? A lo mejor quizás también es esto, ¿no? Hay algunas instancias, algunas palabras que nosotros también debemos cambiar como miembros. Está muy instalado todavía esto de pensar que están muertos y en realidad no están muertos. Ellos simplemente han cruzado el velo, el espíritu se ha separado del cuerpo, el espíritu está vivo. Entonces yo siempre pienso y procuro sobre todas las cosas, me puse la firme meta de decir, han cruzado el velo y se siente muy diferente. Llevar tarjetas al templo es muy diferente cuando digo llevamos nombres al templo. Hice bautismo por personas que han cruzado el velo. Hice bautismo por personas o por mis antepasados. Entonces es como que si nosotros comenzamos a cambiar nuestra mirada en las cosas que estamos haciendo, el mensaje es completamente diferente. De eso yo no tengo la mínima duda, tengo un gran testimonio. Estoy muy agradecida por la obra misional porque llegó el mensaje a mi persona. Ese mensaje se completó cuando me dijeron que se podía hacer la obra por aquellos que habían cruzado el velo. Y creo que el día en el que pude sellar a mis padres y pude sellarme a ellos, tengo tan presente cuando uno de los obreros me dijo, hermana, hoy el cielo y la tierra se unieron. Y es así. Yo realmente sentí. Estuve con ellos, me uní a ellos y sobre todo trabajamos por la eternidad como familia. De eso no tengo la mínima duda. Esa es la invitación. Si hay jóvenes que estén participando, que puedan cargar sus mochilas con toda esta información. Pero como dijo el elder Hamilton, todos es todos. Seguimos incluidos. No sabemos en qué momento podemos ser misioneros de servicio, podemos volver a salir servir en una misión o donde el Señor nos lo requiera. Entonces necesitamos tener esta experiencia en nuestras mochilas para poder bendecir la vida de otras personas. Quiero compartir esto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Silvana Navarro. Gracias por su hermosa clase. ¿Hay alguno de ustedes que tiene alguna pregunta o algo que agregar? Eh, Solamente agradecer a la hermanita Arias por todo el esfuerzo que hacen en enseñarnos por este programa tan especial, porque lo compartimos con otras hermanas y se expande lo que decía nuestra hermana de Perú, ¿verdad? Que ha estado tal vez de último, pero nosotros somos las portavoces de lo que se puede hacer, aparte de llevar un mensaje de consuelo, la esperanza de que nuestros seres queridos están vivos y que podemos apoyarles del otro lado del velo, ¿verdad? En esta parte de la tierra, donde quiera que estemos. Y muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, los que participamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias. ¿Hay alguien más que desea agregar algo?
o agradecer a la hermana. Gracias siempre por su clase, hermana. Me encanta. Te agradezco mucho. Gracias, hermanita. Entonces, Vane, ¿hay alguien más? Sí, Sí. también quería agradecer por la instrucción, por la clase. De alguna manera tal vez está dirigido a algún cierto tema o algún está direccionado tal vez a los jóvenes, bueno, a todos en general. Creo que nos ayuda muchísimo el aprender de forma muy variada para poder compartir con el resto y también enseñar, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo. Me gusta mucho este grupo, ¿no? Son de los muy pocos que conozco que se van enfocando casi todos los días de la semana para reforzar todo esto que es historia familiar. Es cierto, como decían algunas hermanas o algunos hermanos en algunas clases anteriores, que muy pocas veces se da importancia, ¿no? Todos estamos enfocados ciertamente tal vez a la obra misional, a la administración, pero no nos damos cuenta, como decían algunos de nuestros profetas, concretamente como el de Bernard, que es la misma obra, ¿no? Se habla de lo mismo. Entonces estamos ayudando a el recogimiento de Israel en el otro lado del velo. Y muchos todavía en nuestras estacas no lo tienen claro. A veces es duro el trabajo, uno se ve a veces con oposición, no se siente el apoyo de nuestros líderes, incluso de la misma presidencia de estaca, pero esperemos que estas cosas vayan a cambiar con el paso del tiempo. Esperemos que estas clases nos puedan no solo a motivar, sino a reforzar el conocimiento que estamos adquiriendo y vayamos a seguir adelante con más fuerza, porque personalmente creo que si no fueran por estas clases, por estas lecciones que estamos escuchando día a día, tal vez nos desanimaríamos, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Estamos jalando solos contra viento y marea, o estamos yendo contra viento y marea, pero creo que retroalimenta mucho nuestro testimonio, nuestra convicción de todo lo que estamos aprendiendo. Y muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo, por la dedicación que le dan. Realmente es admirable lo que ustedes hacen. Gracias de verdad. Y eso ayuda mucho a continuar con nuestros llamamientos en las estacas en este tiempo. Muchas gracias. A usted, hermano Humberto Poma, de Bolivia, gracias por su comentario. Muy bien, estamos. Gracias a todos por unirse esta noche. Hermana Silvana, una vez más, muchas gracias por su ayuda en la academia. Esta es la Academia Misional de Historia Familiar. Y si alguno de ustedes quiere unirse, está bien, bienvenido para poder compartir o ayudarnos en esta hermosa obra. La juventud es una fuerza grande que tenemos dentro de la iglesia y es nuestra la responsabilidad de enseñarles a poder hacer mejor uso y aprender de la historia familiar. Soy testigo que cuando la juventud le damos ese lugar, entonces tenemos un mejor enfoque, ¿verdad? Mi presidente de misión siempre decía, hombre ocupado no es un buen bocado para el pecado. Entonces es importante que los tengamos ocupados. Muy bien, quiero terminar también con mi testimonio. Yo sé que esta obra es hermosa, la historia familiar nos emociona a todos y quisiéramos quedarnos horas acá, ¿verdad? Hay muchos de nuestros amigos y familiares del otro lado del velo también listos para poder ah, escuchar el Evangelio y que nosotros podamos hacer nuestra parte. Que Dios nos bendiga en nuestros esfuerzos de seguir empujando desde donde estemos, en nuestras ramas, en nuestros barrios, en nuestras estacas, para poder seguir haciendo historia familiar y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.